Hola, buen día. Esto es el blog del desempleo. De nuevo aquí en una entrevista más, un episodio más. Yo soy Juan Carlos Adame y el día de hoy tenemos de invitada a Teresa Querol, una psicóloga especialista en temas familiares, con quien queremos platicar de el desempleo desde la perspectiva de cómo lo vive la familia. En muchas ocasiones hemos dicho cómo este tema lo queremos enfrentar muchas veces solo, y por más que escondamos el tema, la gente más cercana a nosotros de alguna manera se ve también afectada, no nada más por lo económico, también por la parte emocional, y creo que hemos explorado poco, lo hemos platicado, pero no lo hemos explorado. Y bueno, el día de hoy tenemos a Teresa aquí con nosotros para que nos ayude a desmenuzar este tema desde esa perspectiva. Tere, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias, encantada de estar aquí. Yo voy a intentar daros una perspectiva muy práctica y muchas estrategias para intentar manejar todo esto, sobre todo con los niños, ¿no? La relación padres-hijos, porque son los que pagan los platos rotos. Los padres están destrozados y los niños acaban estando, pues, por simpatía igual o peor que los padres. Entonces vamos a intentar no convertir la casa en una bomba de relojería. Y para eso, bueno, si después de esto necesitáis más cosas, podéis encontrarme en Instagram, en Crianza con Psicología, y allí podréis encontrar un montón de tips para familias. Pero vamos a empezar por lo que nos toca. Vamos a intentar hablar sobre los niños, todo lo que podamos sin filtros, porque hay algo muy importante que nos cuesta mucho darnos cuenta a los padres, porque nosotros pensamos como adultos y los niños no piensan como adultos. Nosotros como adultos, la parte emocional la hemos dormido a base de pensar y de racionalidad, pero los niños la tienen súper despierta, súper despierta. Y tienen un radar emocional que lo notan absolutamente todo, con lo que muchas de las cosas que nosotros hacemos para que ellos no noten, tiene justo el efecto contrario. Claro. Sí, Eh, mira, de lo que a mí me ha tocado vivir en las diferentes etapas, eh, por ejemplo, notan qué tan cerca o qué tan de lejos estás de tu pareja, por ejemplo. No tienes que decir absolutamente nada, no tiene que haber peleas con cosas volando en la cocina. Notan cuando en la pareja hay distancia sí, o enfriamiento, o no es la comunicación regular, la falta de esos chistes entre las parejas que aunque no los entiendan ellos, no hay el chiste en la cena, no hay el abrazo, uno está en el piso de arriba y otro está en el piso de abajo cuando siempre terminan viendo la película juntos. Esos detalles, por mucho que no lo hablemos, ellos lo notan, ¿no? sí. Sí, lo notan, incluso aunque intentemos esconder esos detalles, ¿eh? Incluso hay padres que vienen y me dicen, no, pero yo intento darle el abrazo igual a mi pareja por mucho que estemos tensos, pero yo igual intento acabar el día, incluso así, si hay algunas señales más, pero y aunque no los haya, los niños ese radar emocional lo tienen muy despierto, nosotros ya lo hemos dormido, pero ellos lo Ya. tienen súper despierto. Es su idioma, la emocionalidad es su idioma. Entonces nunca Claro, vamos a poder y a lo mejor no lo saben expresar, pero simple y sencillamente saben que algo está fuera de lugar, ¿no? sí, antes que tú. Y ellos lo saben antes Muchas, que tú. muchas veces, ¿no? Y más como adulto, como bien dices, que lo tenemos todo tan dormido, Mm, tan apagado. No sé si por autoprotección de soportar el estrés y seguir adelante, o qué nos ha ido apagando tanto esta parte emocional. Vaya, creo que no sé en España, pero al menos en México, Latinoamérica en general, no recibimos formación o ningún tema de educación en estos temas de inteligencia emocional, sí. Y además, para eh, nada. no la recibimos y además se nos atrofia. Los cerebros humanos de los niños, imagínate una mora que no madura toda la vez, madura por granitos, ¿no? Mm, Pues el cerebro humano es muy parecido, madura por áreas y claro, hay áreas que están jugositas cuando las otras están verdes, pero también hay áreas que cuando ya han madurado, otras se han estropeado ya.
y el área emocional madura muy pronto, con lo que si no la trabajamos mucho, se estropea muy pronto. También. Pues sí, como todo, hay que darle mantenimiento y como cualquier músculo, si no se ejercita, si no se usa, pues se atrofia, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, por mucho que se atrofie, no podemos evitar seguir teniendo emociones toda la vida, aunque no sepamos ya ni que las tenemos ni las notemos, pero las seguimos teniendo. Y ellos que sí que saben perfectamente en este momento de su vida que las tienen y que las sienten, aunque no las sepan expresar, notan las tuyas y las suyas. Entonces, notan todo, notan los cambios de humor cuando hay una situación de tensión tan importante en casa, notan la inseguridad en el ambiente, el estrés por el dinero que se corta como un cuchillo de espeso que es, lo notan todo, pero no saben hablarlo. Entonces, si Sí. no saben, inventan. O sea, ¿qué historias estarán inventando ellos si tú no le comunicas, no? Imagínate, Sí, imagínate hasta dónde puede llegar la imaginación de un niño, que sí. es mucho más elaborada también, mucho más viva que la nuestra, porque da igual que la cosa sea posible que no, la tienen viva. Entonces, si no les decimos nada, se lo van a imaginar. Y se pueden imaginar cualquier cosa. Y uno tiende a esconder mucha de esta información por no querer pasar el estrés hacia ellos y decir, oye, este es problema mío, yo lo tengo que enfrentar, no les cuento mi mal día, no les cuento lo que pasó en el trabajo, no les cuento que ha sido una mala semana, me lo quedo, buscando uno protegerlos en esta burbujita y por lo que comentas sale hasta peor, porque entonces, ¿qué versión de sus emociones van a entender? Se van a contar una historia y Sí, no te van a contar una necesariamente es la historia. correcta. Entonces tú por protegerlos no les compartes cierta información que seguramente puedes compartir una versión que entiendan, no tienes que dar todos los grandes detalles, ¿no? Que a lo mejor ni tú mismo entendiste por qué saliste de la empresa, o por qué tu jefe no le gustó tu trabajo, o por qué la competencia, o por qué la situación económica del país, o vete a saber, la política. Tú estás procesándolo, pero si tú no le cuentas una historia, él se va a crear una. Además, para ti es muy importante porque toda la racionalidad, todas las consecuencias te hacen estar muy tenso y te hacen pasarlo fatal. Pero para ellos todo esto de el dinero, el trabajo, son cosas físicas y las cosas físicas para un niño tienen mucho menos importancia. Entonces, les estamos intentando proteger de algo que ellos no le iban a dar la misma importancia que nosotros. No, no lo están viendo así, o no sienten esa carga de No, responsabilidad como la siente el papá o la mamá. eh, que creo que tiene este doble filo, ¿no? Por un lado, como adultos le damos demasiada importancia a las cosas materiales, pero también por otro lado ellos no han alcanzado a entender de que, aunque no sean lo más importante, son cosas necesarias y cuando falta es cuando los notamos. Creo que es una línea difícil de entender, inclusive para un adulto, y muy fácil de confundir, ¿no? Muy fácil de cruzar entre un lado y el otro, en dónde estará ese balance entre la verdadera importancia de lo material y la otra parte de, pues, para bien o para mal, y no quiero sonar ni a capitalista ni a socialista, pues vivimos en un mundo de alguna manera muy materialista, en donde tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar por los servicios básicos, agua, luz, energía, tenemos que comprar los víveres, comida, tenemos que pagar la escuela, aunque no sea lo más importante, hay necesidades básicas que tendríamos que cubrir. Y, y algo que yo he entendido de esta parte de la pirámide de Maslow es que sí, cuando tienes cubiertas esas necesidades básicas, ni pensamos en ellas. Abres el somos refrigerador y iguales. hay comida, ¿no? Te sientas en la mesa y mamá ya hizo la cena, te sientas a ver la televisión y hay energía, tienes el aire acondicionado, puedes ver el canal de paga, y es en automático, no pensamos en esas cosas. El asunto es cuando faltan y cuando no podemos cubrir esas necesidades en el primero, segundo, tercer escalón de la pirámide, te voltean tu mundo, ¿no? Ya olvídate de la parte de realización, o sea, ya estamos lejos de ahí, ¿no? O sea, venimos de que nos dieron un jalón a la pirámide a pensar en cosas demasiado básicas y, y el entender este nuevo escenario creo que es sumamente difícil si lo es para quien lo está enfrentando. También es difícil cómo
explicárselo a tu gente, a tu familia, a la gente que está realmente cercana, ¿no? Es muy difícil para el que ha perdido el empleo explicárselo a nadie porque es que es el mayor motivo de estrés, ¿no? A ver cómo mantengo yo ahora a mi familia. Pero no lo es para el niño. Para el niño, si tú estás ahí, ya está, Sí. ya está. No necesita más porque tiene asegurado que tú te vas a encargar de él. Entonces, no se plantea que todo su mundo se tambalea, te lo planteas tú, claro, Sí. porque es una situación muy Él te tiene a estresante. ti, él te tiene a ti. El asunto es uno como adulto a quien voltea a ver, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, el niño no necesita saberlo todo, por supuesto, porque tampoco lo va a entender. Pero no saber nada también le va a complicar. Y hay un truco muy sencillo que es las malas noticias se dan dándolas. Dándolas. No se pueden dar de otra manera más que diciéndolas. Pero el truco para decirlas bien es hacerlas muy cortas. Cortas. Solamente responder a la pregunta. A lo que te preguntan, responder a la pregunta de forma corta. Si necesitan más, van a seguir preguntándote. Y vuelves a repetir lo mismo. Respondes la verdad, pero corto. Si necesitan más, seguirán preguntándote. Y hay mucha diferencia de forma de entender las cosas de un niño de 6 años a un niño de 14. Pero es que también te va a preguntar más el de 14. Así no necesitas saber mucho de cómo entiende su mundo. Solo necesitas responderle. Corto y verdad. Sin querer suavizar, sin querer modificar y adornar la historia detrás de... No, corto y verdad. ¿Qué te pasa, papá? Me he quedado sin trabajo. ¿Y ahora qué pasará? Pues que buscaré otro. Y mientras tanto, tendremos que mantenernos con menos. ¿Y qué es menos? Respuestas cortas, Sí. cortas. Sí, que ¿Qué es en su menos? entender van a, vaya, se va a reflejar en las preguntas que hacen, ¿no? Pero es, si eso es lo que le preocupa o es como lo está entendiendo, pues le tienes que responder, ¿no? Y tienes que responder y tiene que ser verdad, porque si no su verdad va a ser mucho peor que la que tú le estés diciendo. Porque a lo mejor, pues la familia tiene para mantenerse un mes, 2 meses, mientras se busca otra cosa, o igual no, y hay que restringir. Pero para ellos, si no le decimos que es mañana voy a vivir bajo el puente, de hoy a mañana. O ves a Sí, saber, o mucho peor. sí, claro, me resuena mucho porque yo cometí ese error. Yo cometí ese error de no pasar ninguna versión de la historia, pues vaya, o lo mínimo, ¿no? Y de inconsciente de la importancia, no contestar esas preguntas o suavizar un poquito la respuesta o minimizar el problema ante ellos cuando en realidad sí tenemos un problema, ¿no? Eh, eh, uno con la intención de protegerlos en una burbuja que ahora aprendo no existe. No existe, no existe. Pero es que es un error súper frecuente. Hay errores que son muy frecuentes. Uno es eso, finjo que no pasa nada porque es mi Ujú. responsabilidad, entonces me lo cargo yo todo, que es imposible. Otro es hacer todo lo contrario, ¿no? Como no quiero esconderle las cosas y quiero que aprenda de la vida, se lo cuento todo, pero el niño tampoco entiende. Entonces, tampoco es como si les estuvieras hablando del olor de las nubes, tampoco te lo entienden bien. Otra es Pero algo entienden, ¿no? Alguna parte van a entender y es mejor eso que entiendan con la historia y esta parte de verdad que tú les estás contando, a dejarlos en blanco y que se lo inventen. es mejor decírselo, pero corto, para que ellos puedan entenderlo a la medida en la que su capacidad les permite. Corto. Y darles opción a que sigan preguntando. ¿Quieres saber algo más? ¿Tienes dudas? Pregunta, respuesta. Si es de 3 palabras, mejor que de 4. Corta, pero verdad. Correcto. Muy bien. En los casos que tú has atendido, el que es cabeza de familia, ¿qué te dice? ¿Qué te pregunta esta persona a ti como especialista? ¿Cuáles son esas principales preocupaciones? Claro, en un momento así, la principal preocupación es encontrar otro trabajo y eso es inevitable, pero el poder manejarse con esa comunicación también resulta muy complicado, ¿no?
el poder manejarse con esa comunicación honesta. Y si me preguntan más, y si me preguntan si se me va a cortar la luz el mes que viene, y va a resultar que sí, ¿cómo le digo que sí? Bueno, pues así, diciéndole que sí. Y vamos a mantener otras rutinas que no sean económicas. Porque si se va a cortar la luz el mes que viene, lo va a ver y no va a saber por qué. Entonces, más vale que lo sepa. Entonces, bueno, la luz se va a cortar, pero nos vamos a seguir levantando a la misma hora, acostando a la misma hora, yo voy a seguir saliendo a trabajar, vamos a seguir buscando cosas, quizá consiga algo antes del mes que viene, o quizá no y tengamos que pasar por eso. Entonces, es una buena idea que las respuestas sean honestas, incluso buscar trabajo en equipo, remar todos en el mismo barco, explicar gastos y cosas que se van a ver comprometidas pronto, ¿no? Y buscar formas y celebrarlas, quiero decir. Si a lo mejor puedo vender algo en eBay y con eso puedo pagar el recibo de la luz, pues vamos Ujú. a plantearnos qué vendo, Ok, qué vendemos y con lo que podemos pagar el recibo de la luz. Dame ideas, vamos a buscar ideas, vamos a buscarlas entre todos. Hagamos equipo, somos equipo, hagamos equipo. Y cuando se consigue, celebrarlo. Es una forma de que esa comunicación honesta no sea a base de malas noticias, sino a base sí. de vamos a crear un equipo en una situación difícil. Y los involucras en la solución, porque también uno como macho cavernícola, el orgullo, el ego de hombre, no sé, las mujeres, lo quiere resolver uno solo, ¿no? Lo tenemos arraigado, lo tenemos arraigado. Es verdad que en nuestra cultura incluso tenemos arraigado lo que valemos en función de si somos capaces de mantener mejor o peor a nuestra familia. Y Mm, las circunstancias no son nuestras y tenemos un porcentaje de posibilidad de acción en nuestras circunstancias. Todas las otras facetas no dependen de nosotros. ya. Entonces, dejar claro que lo que depende de nosotros sí lo vamos a hacer porque además lo vamos a hacer con ellos y entonces va a bajar mucho nuestra carga. Les va a ayudar a ellos y te va a ayudar a ti. Cuando creemos lo contrario, ¿no? O sea, ¿cómo les voy a dar la mala noticia? ¿Cómo les voy a compartir esto? ¿Cómo voy a compartir la carga y la responsabilidad de solucionarlo? Digo, Y obviamente ellos lo tú tienes que saben seguir antes que buscando, tú, ¿no? No te estás quitando de la tarea, no estás diciendo, bueno, ahí les dejo la bronca, me avisan cuando paguen la luz, ¿no? Pero no queremos compartirla. No, pero lo o saben nuestra antes que primera tú. reacción es no compartirla, ¿no? Sí, pero ellos saben antes que tú que algo está pasando y algo tan importante que está provocando estrés en toda la familia, que la pareja está viéndose afectada, que tú cambias de rutinas, algo que cambia el concepto que tienes de ti mismo, lo saben antes que tú. No saben por qué, pero saben que eso pasa. Que algo se salió de su lugar, ¿no? Algo en Sí, el radar marca bandera amarilla, bandera roja, lo que sea, ¿no? lo saben antes que tú. Yo he tenido cientos de niños que me han dicho que sus papás tenían problemas de dinero antes de que me lo dijeran los papás. O que sus papás se iban a divorciar antes de que me lo dijeran los papás. Muchos niños, los niños lo saben antes que tú. Y a veces algunos de esos niños no acertaban, pero sabían que estaba pasando algo gordo. Que a lo No mejor aparte de la acertaban, historia que se estaban contando, pero sabían claro, que algo estaba sabían que mal, ¿no? pasaba algo gordo. A lo mejor no acertaban cuál era la mala noticia, pero Sí. sabían que había una mala noticia antes que los padres. Los niños lo saben. ¿No saben qué? No saben por qué, pero están más irritables, están más rebeldes, están más contestones, empiezan a Eso. estudiar peor. Sí, porque dependiendo la edad, se puede reflejar en su desempeño en la escuela, la rebeldía en casa, actividades que tenían ya no las quieren, malas Y, calificaciones. y te intentan cuidar, están todo el día pendientes de ti. Y te intentan cuidar llamando la atención, que a lo mejor es portándose mal precisamente contigo, porque llaman la atención, pero están todo el día pendientes de la persona que saben que le ha cambiado el estado de ánimo. Sí. Y también depende mucho de su personalidad, ¿no? Por ejemplo, yo tengo dos hijos, el más chico nació prematuro y vaya, gracias a Dios ha sido un niño relativamente sano dentro de lo normal, eh, pero es muy, o sea, su manera de comunicar afecto es físico.
A cada rato quiere un abrazo, a cada rato quiere abrazarte, a cada rato Uy, se ha quiere cortado. estar en contacto, ¿no? Yo notaba que era la frecuencia con la que quería estar en contacto con nosotros sin que le hubiéramos contado que había algún problema, ¿no? O sea, de por sí es así afectuoso, siempre es así, querer abrazar, 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 pero pasaba casi al doble, ¿no? Estaba más pendiente, como bien dices, ¿no? Sí, porque ellos saben que las personas, sus superhéroes, su Superman y Superwoman, les está pasando algo. Y como no saben qué, temen perderlos. Y eso es muchísimo más trágico para un niño que perder el empleo, perder la luz o perder la nevera llena. Sí, claro. Sí, aquí creo que como adultos, sí, con este mal manejo de las emociones, tenemos que sentarnos a entender qué es ego y qué realmente es problema, ¿no? Porque también nosotros, ¿qué historia nos estamos contando de la misma Es que situación? claro, para nosotros nos cambia tanto la autoestima porque una parte de nuestra autoestima depende de nuestro trabajo, eso es así, de nuestro desempeño. Entonces nos cambia tanto la autoestima cuando perdemos el empleo que no nos damos cuenta de que nos cambia a nosotros. Pero las personas que nos quieren nos ven igual, sobre todo los niños. Entonces no están entendiendo nada. ¿Por qué mi papá se siente que es menos? Si yo lo veo igual, no entienden nada. Sí, sí, Entonces, sí, o sea, si él te te ves sigue viendo con desmontado, la capa de Superman, ¿no? Digo, los claro, calzones afuera del piensan que te pantalón, estás pero bueno, eso es lo de desmontando. menos. Si Sí, tú te ves menos y él te ve igual, te debes estar no, desmontando. sí, Algo no está pasando entiende, muy grave. sí, no Claro. entiende, ¿no? Mm. Y ahí es en donde empiezan a construir la historia que tú no le contaste y a lo mejor se imaginan, o sea, qué tan grande es el dragón al que se está enfrentando que el Superman ya le dio miedo, ¿no? Sí, 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 sí. Y fíjate, mientras que si se lo planteas como un reto de vamos a buscar pequeñas soluciones, vamos a ver, es como un problema de matemáticas. Mm. Pepito tiene tantas monedas para comprar manzanas, tiene tantas monedas para comprar la luz, tiene tantas monedas y le faltan estas, a ver de dónde las consigue. Es un problema de mates. Sí. Entonces, Y eso, es esa muy, historia la entienden más fácil a tu silencio. sí, no solo la entienden más fácil, sino que es súper motivador. Un problema de mates que yo sé solucionar, vamos a ver si puedo Ya lo ven colaborar. como un reto, y no es lo mismo Claro, hablar de un reto que de un problema, ¿no? es un reto y es una oportunidad de acercamiento, porque ahora ya no solamente eres Superman que todo lo puede, eres Superman que resuelve problemas. Eso ya no es todopoderoso, el todopoderoso no tiene mérito. El que de encima de poderlo todo resuelve problemas, ese tiene mucho más mérito. Entonces, es una Vaya, oportunidad. a un empleado no es que no tengas problemas, no es que te pagan para resolverlos, ¿no? Claro, Sí, claro, es la claro. pequeña Lo que diferencia. pasa es que el niño no se había planteado nada. Entonces, No, ahora que claro. se lo plantea y que de encima cuadra con la imagen que tú le estás dando y que le permites formar parte de la solución, no del problema, ni cargarlo con los problemas, ni hacerlos él, no, pero dar ideas, celebrar cosas que hayan salido, buscar cosas juntos, poderlo hablar, le permites todo eso, está siendo pues el mejor de los líderes. ¿No se busca eso para un líder, ser empático y conseguir que todo el mundo participe? Pues ya no solamente está siendo Superman que luego hace todo solo, está siendo el mejor de los líderes. Claro, porque a final de cuentas, muchas de estas, y Hollywood creo que tiene mucho de un poquito de culpa, ¿no? Las películas que vemos en 2 horas resumen la historia del héroe, ¿no? El problema, el malo y el héroe que termina ganándola al final, ¿no? Y es la punta del iceberg, no vemos todo lo que realmente está detrás de esa historia, ¿no? Porque las historias en los deportes, en las películas, estos grandes héroes siguen siendo humanos, ¿no? Y siguen cometiendo errores y siguen de alguna manera teniendo ciertos miedos. No es lo mismo la versión de Hollywood de 2 horas o el documental de ESPN del goleador que se retira o de ese director técnico que ganó quién sabe cuántos campeonatos y ahora vive en su granja feliz. Hay mucho atrás que no vemos.
cuando nos toca a nosotros vivirlo, estamos viendo lo que no sale en la película. Y como claro. estamos acostumbrados a decir: "Oye, es que el líder siempre metía el gol, el líder no fallaba el tiro, el líder ganaba el campeonato, el líder", pues ese líder también falló muchos tiros, ese líder también tuvo problemas en casa, ese líder en algún equipo no le fue bien, ese líder de algunos trabajos fue rechazado, ese líder era humano. La versión corta de Hollywood no nos habla de todo esto, Mm. nos pinta Y un nos pequeño pinta un resumen de la líder historia. todopoderoso. Y con películas, tenemos una diferencia cultural y entonces hay diferencias de títulos, pero, por ejemplo, el líder tipo, el que lo sabe todo, el profesor que lo sabe todo, tipo el de los X-Men, Charles Xavier, sí, ¿verdad? Por ahí Sí, sí, me sí, suena sí, cómo está. Bueno, pues este señor, cuando algo se tuerce, no sabe, nadie puede arreglar nada si no lo consultan con él. Es el que lo sabe todo y cuando él se muere todo el mundo se queda desprotegido. sí, Luego tenemos Escuela de Rock, sí, el que consigue que sí. todos hagan un equipo de Un un grupo musical, sí, grupo sí. musical. Este señor es un desastre. Sí, era un desastre, y aún Sí, así es, consigue armar un equipo y liderarlos sí. y aunque no gana, porque termina la película, parte de la película es ir a una batalla de bandas y no ganan, Pero es un líder que ha convierte al malo, conseguido ¿no? un equipo, Los malos de la película eran los papás de estos niños, ¿no? sí, Y los y ha termina conseguido un convirtiendo. equipo fuerte. Y Sí, esos niños no eran los responsables de todo. Él hacía de responsable de todo. Los niños no sabían la mitad de la historia, pero con lo que sabían eran parte de la solución siempre. claro. Que es parte del trabajo del líder, ¿no? Armar la orquesta. Muchas veces, y creo que en este caso es así como cabeza de familia, eres el director de la orquesta, pero quieres tocar la guitarra, la batería, el oboe, el contrabajo, y en realidad tu trabajo es otro, no puedes estar al mismo tiempo tocando 10 instrumentos. Claro, Eres quieres el que ser integra. Xavier, pero si algo se desmonta no te queda otro remedio que ser el de escuela de rock. No te queda otro remedio, porque si no, cuando algo se desmonta, todo se cae. Sí, y fíjate, de niños nos gustan las historias de los héroes, ¿no? De adultos entendemos al villano, Sí, y nos entendemos sentimos más al atraídos. antihéroe, entendemos al antihéroe. ¿Viste la película de Joker? La que no tiene nada que ver con estas películas de acción, Mm. sino la historia del villano, cómo nace el villano. Y tú dices, es que, con cuántos Jokers no he trabajado? ¿Cuántas veces yo no he sido ese Joker queriendo quemar la ciudad entera, ¿no? Es Sin que juzgar si es bueno o es malo, o esta parte moral. Entiendes, no quiere decir que lo apoyes o que estés de acuerdo, entiendes la situación, el contexto. es que no nos queda otra. La vida nos lo enseña a bofetadas. Muchas veces sí, pero también como humanos, muchas veces solo aprendemos a la mala. Sí, muchas Hubo veces. no red flags, a lo mejor algunas advertencias previas y no entendemos, no aprendemos hasta que nos sucede, ¿no? Inclusive no al primer tropezón, a lo mejor es 2, 3 veces cometer los mismos errores para terminar de entender y hasta que no entra la lección, te va a seguir pasando, nos va a seguir pasando. Es así, es así. Por eso, en momentos así de situaciones tan complicadas, tenemos esa gran oportunidad de enseñarlo a nuestros hijos sin necesidad de esperar a que les pase a ellos. Que yo creo que es el sueño y la pesadilla de cualquier papá. Quisiéramos construirles una vida mejor de la que tuvimos, Pues con o sin empecemos por quejas, ser ¿verdad? realistas con ellos, Sí, porque las y esas circunstancias burbujas externas, terminan de reventar, ¿no? claro, sí, y además es que no las vamos a controlar. Las circunstancias externas no las vamos a controlar. Hay un porcentaje muy pequeño de la población que se queda en desempleo que tiene pistas. La mayoría no las tiene. No puede No, controlar eso. no. Normalmente son variables externas, eh, eh,
incluso injustas o muy sorpresivas, ¿no? La pandemia, a cuánta Claro. gente no dejó fuera de su trabajo y a lo mejor ni siquiera era por desempeño, simple y sencillamente cerró porque cerró. Y no fuiste el único, hay otras 300 personas, hay otras 20 personas de tu oficina, hay otras 2000 personas en tu empresa, ¿no? Claro. Sí, No, sí, no, así no es. era algo personal, pero uno no lo deja de tomar como personal, ¿no? Pero a nuestros hijos también les pasará. Es decir, les va a pasar, se van a encontrar con problemas, a lo mejor no les despiden, pero les deja la novia, o tienen un problema con los compañeros, o O tienen no un los eligen accidente. para el equipo, o no se gana Claro. esa promoción, ese puesto, todavía no. Sí, tienes razón, ahí es cómo los preparas, cómo les aportas, en realidad, yo lo he escuchado que la mejor herencia que les podemos dejar es educación, preparación, porque no va a haber burbuja que pueda sostener. Inclusive quien les deja una empresa exitosa, muchas de esas empresas familiares terminan en desastre. Sí, Son pocas las que realmente terminan creciendo y formando a la siguiente generación, ¿no? y al final la educación se transforma en actitud. Lo que te va a dar éxito en la vida es tu actitud. Porque si no te rindes, acabarás llegando a algún sitio. Mi abuela decía que una historia tiene un final feliz, triste, ansioso, de terror, de lo que sea, depende de dónde pongas el punto. Si tú pones el punto en un sitio o en otro, tendrá un final, será una historia triste, será una historia de aventura, será una historia de terror, será diferentes tipos de historias. Entonces, si nosotros les damos de herencia una actitud de equipo que forme parte de la solución, imagínate lo que les estás dando. Les estás dando el mundo en las manos. Claro. Y muchas veces, por muy buenas intenciones que tengamos como papá o mamá, no sabemos qué dejar. O sea, ¿qué le meto a esa mochila a ese niño? ¿Qué le voy a dejar? Porque yo no voy a enfrentar ese rechazo con él. O sea, aunque lo acompañe, el que lo está enfrentando es él, ¿no? Equipo, mete el El, equipo. sí, Formar parte de la solución siempre, buscar opciones. Mete el equipo. Que puedan hablarlo contigo, que puedan hablarlo con su amigo, que puedan hablarlo con su pareja, su compañero, su profesora, equipo. Es lo mejor que les puedes dejar, que formen parte de las soluciones. y Y ese que canal de comunicación abierto que nosotros cerramos como adultos, ¿no? Porque leí el otro día, no recuerdo si fue en algún post de alguna red social, un reto para padres de tener esta charla con tus hijos en donde les dijeras que no importaba la situación, no importaba la hora, no importaba el día, si ellos te buscan para solucionar un problema, cual sea, de pareja, de adicciones, de veto a saber, algo hiciste bien, porque independientemente de que los vayas a regañar o te puedan hacer sentir decepcionado o las consecuencias, que su primer reacción sea es, le marco a mi papá o le marco a mi mamá, siempre dejaste ese puente de comunicación abierto. sí, 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 así es. Algo hiciste bien. Imagínate la oportunidad ante una situación tan dura como el desempleo de que ese algo que hiciste bien se multiplique por 100. Y la Eh, tendencia de uno como adulto es todo lo contrario. No les cuento mis problemas para no preocuparlos. O sea, no sí, construyes eso el no quiere puente. decir que ahora todos estemos deseando tener un gran problema, que tampoco es eso, No, no, no. pero ya que está, lo aprovechamos. Lo como y lo enfrento yo solito. Sí, Sí, y lo podemos aprovechar. ¿Eh? Es una oportunidad que ellos nos la van a abrir, porque la otra opción es todo lo que se monta en la cabeza. sí, ahí es donde te digo que tendríamos que aprender a separar el ego del contexto, porque el ego ahí es en donde nos está hablando al oído diciendo, vaya, en esta bronca te metiste tú solo puedes salir, ¿no? No les compartas tus problemas, no le compartas tu monstruo, lo tienes que ir a enfrentar tú solo. Eh, 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 vaya, esta cultura de macho, de yo puedo con el mundo, sí, sí, sí,
tiene un lado tóxico, Es porque horrorosa. porque protegerlos terminamos dejándolos con una historia a medias que ellos se la van a terminar de contar solos. Sí, y además vas a tener muchas menos posibilidades de salir adelante, porque no es lo mismo tener que disimular y mantener un nivel de vida aquí que poder funcionar con un nivel de vida es así, con ayuda de todos, y esa distancia la tienes para que el mantenimiento sea más alto, más tiempo. Es que te pones piedras, te pones palos en las ruedas. Sí, 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 tú mismo estás truncando ahí los posibles avances, ¿no? Mm. Queriendo ocultar las cosas. Pero es al menos en mi historia y lo que he escuchado de otras historias, es la primera reacción natural. Es la primera reacción natural, es lo más habitual. Es lo más habitual porque nos han inculcado responsabilidad, que tiene muchas ventajas, pero tiene inconvenientes muy grandes. Y ahora que tenemos la ¿A qué oportunidad de... costo? ¿A qué costo? Sí, ese es el asunto, ¿no? ¿A qué costo? Y muchas veces lo terminamos aprendiendo tarde o con un costo mayúsculo, ¿no? Después de un divorcio, después de afectarlos a ellos, después de ver ya las consecuencias de, no nada más que él sacó malas calificaciones, ¿no? La mala calificación es meramente un reflejo de lo mal que él lo está pasando, como dices, por llamar la atención, por estar distraído, por estar preocupado por la situación en casa en vez de poner atención a la clase, son son meros síntomas, ¿no? Sí, sí, sí. Y podría ser de otra manera, ¿eh? Y son tips muy sencillos, pero son muy sencillos en la teoría. Luego en la práctica hacerlos no es nada Ah, fácil. sentarte en la sala, tener esa discusión en familia, pero mira, también ahí, pues ahí es donde debe salir el macho, ¿no? O sea, ahí es donde debe salir el verdadero valiente, porque tu familia no es el enemigo. O sea, al contrario, es parte de tu equipo, es parte de la motivación con la que vas a ir a enfrentar ese dragón. Es tu equipo de vida y vais a salir Pero el súper ego fortalecidos. cavernícola que traemos adentro, cómo nos pesa, ¿no? Cómo nos pesa, ¿eh? Sí, sí. Y es nuestra cultura. Y en esa cultura, aunque estemos de un lado a otro del charco, la compartimos totalmente. Y tiene que ver con nuestra cultura judeocristiana, ¿no? De las cosas hay que hacerlas todas bien, si no, solamente con hacer algo mal va a salir peor. Tiene que ver con muchas cosas. Que tiene muchas ventajas la cultura judeocristiana, pero como todo, cuando la moneda es muy grande, la cara es muy grande y la cruz también. Entonces, Sí, y pesa, pesa. sí El pesa. asunto es ese, o sea, que tanto la quieres cargar solo y no es que no sea tu responsabilidad encontrar la solución, vaya, no la estás cediendo, pero No estás querer ocultarla eventualmente tiene un costo mayúsculo. no estás cediendo, la estás buscando solución. Porque la solución buscada tú solo es que no tienes tantas posibilidades de buscarla, te quedas en buscar la posibilidad de trabajo. Mientras que buscarla en equipo, buscas la posibilidad de trabajo, buscas la reducción de costes, buscas el cómo sacar el siguiente ingreso, buscas el cómo contarlo y poder tener un momento de desahogo, el cómo poder disfrutar de otras actividades, actividades alternativas. Los niños dejan de pedirte ir a cenar, al cine y a veces a saber cuántas cosas más para pedirte ir a la excursión a la montaña. Es que no es lo mismo. Y eventualmente encontrarás lecciones importantes ahí, ¿no? O sea, el dejarles la lección de que en la familia siempre hay equipo o respaldo, ¿no? Lecciones en donde también la podemos pasar bien caminando en el monte, no nada más en el cine o en la cena o en el centro comercial, ¿no? Que no está, vaya, te digo, no quiero sonar a monje Shaolin tibetano que ya no gasta de nada, pero eventualmente, ¿qué le deja más o mejores recuerdos a ese niño, ¿no? La ida al cine, que puedes ir cualquier fin de semana, o esa ida a la aventura, al monte, con los primos, con los amigos, con la familia. A lo mejor nada más con la hermana y el papá y la mamá, y es más que suficiente para hacer una aventura a recordar después, ¿no? Tú, Y, lo que y mejor recuerdo le deja eres tú. Es así. Entonces da igual la actitud que tengas en el monte. En el cine van a ver poca actitud tuya porque no te ven, pero sí, la claro, o sea, actitud a eso me refiero. O sea, ¿cuál es la experiencia? ¿Ir a encerrarnos a un cuarto oscuro a ver algo en la pantalla 2 horas?
sea, no hubo una verdadera convivencia. Digo, no está mal, lo disfruto, pero esas caminatas de toda la tarde, pues no hay ruidos más que los pájaros cantando y lo que tú platiques. Sí, sí, sí. Y es que es valiosísimo. Ahora nuestra historia está llena de referentes que vienen de la nada y han llegado a muchas cosas, y lo que no nos cuentan es que no hay ninguno de estos referentes que no haya tenido equipo, que no haya tenido apoyo, como sea, de donde se lo hayan montado. Pero sin esa cultura de equipo, apoyo y parte de la solución, no podemos llegar a ningún lado. Entonces, Claro, claro. Ahí es donde te digo que Hollywood no ayuda mucho, ¿no? Te dan no, una no ayuda. versión muy resumida del libro, o muy resumida de la historia, en donde sí dan destellos del tío que le dijo la frase, de la mamá que siempre estuvo ahí, del papá que le enseñó los valores, no los superpoderes, pero sí los valores para usarlos bien. Pero el protagonista es el Superman, ¿no? Y lo que más recuerdas es la escena de acción, donde sale volando y pateándole la cara al malo, no la escena en donde recibió la lección con la frase motivadora o de valores, ¿no? Eh, Lamentable que hasta que nos pasa aprendamos a la mala. Sí. Ojalá, ojalá nuestra cultura vaya cambiando y vayamos pudiendo enseñar un poquito más de esa cultura de equipo, esa cultura de buscar soluciones, ojalá, pero creo que la oportunidad la tenemos nosotros y la aprendemos a base de golpes y no tenemos más remedio que transformar los golpes en algo mejor, porque, porque no va a extenderse rápido. Ojalá podamos llegar a conseguirlo, pero no va a ser rápido. Requiere tiempo. Es demasiado fácil admirar a los que todo les va bien y ya está. Y lo que yo he aprendido es que ahí hay muy pocas lecciones, porque ni siquiera él supo cómo llegó. Yo Claro, le tiré y le atiné, ¿verdad? No fue chiripa, seguramente hubo mucha práctica, pero cuando te equivocas hay más por estudiar y entender y aprender y volver a intentar y volver a intentar y volver a aprender, que la historia de éxito, el caso de éxito, por más que lo documentes, si no le agregas los baches, si no le agregas los retos, no tiene mucho sentido. Lo único que ves es el trofeo. Sí, todo el mundo lo quiere, pero ¿y qué aprendiste en el camino? Es más importante que el trofeo en sí. sí, sí, así, de verdad. Y eso, se lo podemos transmitir a los niños, a nuestros hijos, a nuestra familia, porque ya nos ha tocado el bache. Sí, sí, claro. Es así. Eh, pero como te decía, la primera reacción es esconder el problema, no esconder la piedra, esconder el raspón. Habría que agarrar valor de poder compartirlo sin sentir que lo está cediendo, porque no está cediendo el problema, eh, pero no permitir que se inventen la historia ellos solos, ¿no? Porque quién sabe a qué dragón van a ver y a lo mejor el problema no era tan grave y ya les dejaste ahí la historia. Digo, los niños son verdaderos artistas, se van a pintar un dragón que a lo mejor ni tú reconoces. Claro, porque además no tienen límites entre lo que es posible y lo que no. Pueden imaginarse cualquier cosa, porque ni siquiera no son muy conscientes de los límites de lo que es posible y lo que no es posible. Entonces se pueden imaginar cualquier cosa. Bien. O no imaginarse nada concreto y seguir siempre con la angustia como si fuera muy grande, depende de la edad. Pero el caso Sí, es no, de que, los 360 le estás dejando 359 para que le apunte a donde quiera, ¿no? sí, Y no a la dirección correcta. Ese es lo grave y yo creo que es lo que más me queda y me pesa de lo que compartes, porque yo cometí ese error, yo cometo ese error. Al yo enfrentar a un dragón, lo escondo. además, fíjate, tenemos el miedo de que si lo contamos, nos pasemos y le estemos cediendo nuestra responsabilidad. Y Sí, sí, además es sí. algo que hemos hablado varias veces y nada más lejos de la realidad. Tú le vas a contar las cosas, ¿verdad? Pero cortas, Sí, que bueno, hay maneras de cómo compartirlo, ¿no? También tenemos que entender esa parte, ¿no? Eh, eh, ¿verdad? Pero eh, cortas y después les vas a plantear un problema de mates. y que se convierte en Entonces, un reto a sí, solucionar, no esta gran tragedia hollywoodesca, ¿no?
Claro, es que su mentalidad no es la nuestra. Claro, es muy difícil entender el pensamiento de los niños porque es muy diferente del pensamiento de los adultos. Formamos parte de la misma especie, pero parece que no, porque como nuestro Sí, cerebro madura por partes y se estropea por partes, pues no pensamos igual, pensamos muy no lo diferente. vemos igual. El contexto puede ser el mismo, pero cada quien lo va a procesar de una manera muy diferente, inclusive con la pareja. Mm, ¿Cómo lo ve tu pareja? Digo, a pesar que compartas ahí más o menos la misma edad, el contexto podrá ser el mismo, pero cómo lo viven es muy diferente. Y sí, también el hecho de reservarles información por protegerlos, también termina con su backfire, ¿no? Con esta, te explota en la cara después, ¿no? sí. Y además aún es más pena porque con tu pareja sí que compartís el mismo idioma. Con los niños es más difícil porque no compartes el mismo idioma, entonces es difícil entender cómo piensan y a lo mejor se te puede escapar, pero con tu pareja sí. Entonces, aún es más pena no hacer equipo. Correcto, Más que correcto. nada porque si haces ese equipo, te van a recordar como el héroe que peleó por ellos. Y si no, vas a ser el gruñón que perdió el empleo. Y no es lo mismo, ¿eh? No. No, y terminas en eso queriendo evitarlo Mm. en vez de hacer equipo para enfrentar el asunto, ¿no? Sí, haces equipo y tú sales a hacerlo, con lo que tú sigues peleando, sigues teniendo la misma responsabilidad, pero con ideas nuevas y compartidas, que a lo mejor no las usas, depende de en ese momento, porque al ser tú el Claro. que estás ahí, tienes que usar lo que puedas. La Pero película de Rocky, tú eres el que sale al ring, pero en la sí, esquina siempre hay alguien eso, hablándote al oído, ¿no? Curando tus heridas, y dándote esa agua persona, ya pasó el minuto y otra vez sube, sube a que te vuelva a partir en dos el ruso, ¿no? O sea, no, sí, no, pero yo te quiero, te cuido, te comparto, te apoyo. Tú me quieres, me cuidas, me compartes y peleas por mí. Eso es muy valioso. y para los fans de este tipo de películas, si recuerdan, Rocky es más recordado, es la primera película, él pierde, Sí, se pero parte a sigue siendo un cachos con héroe. el otro, es el héroe, ¿no? Inclusive pierde en la 3 pierde, en la 4 en la 5 vaya, hay más baches que trofeos, que por eso es tan rica esa historia. Más allá de la parte de acción, que habrá quien le guste, eh, 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 lo rico de la historia es esas lecciones que se aprenden en el fracaso, que se aprenden en tocando rodilla a tierra, ¿no? En esos baches, que es lo que te hace disfrutar la pelea final. Sí, y disfrutarla. Es que yo creo que todos los que hemos visto Rocky hemos disfrutado con él, Y como si estuviéramos ahí dentro, nos ha dolido cada cachetada también, ¿no? ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero tiene, o sea, vaya, sí, no importó que en la primera perdió, No, porque es real. era lo de menos, era lo de menos, lo dio todo arriba del ring, ¿no? Y a tus hijos no les va a importar que tú no consigas el trabajo que has peleado por conseguir después de No, haber perdido. bajó como el Superman, se quedó con la chica de la película, ¿no? Claro, da El igual. trofeo era lo de menos, ¿no? El campeón salió en camilla. Así empieza la segunda película, ¿no? Los dos llegando al hospital deshechos. Sí, y es lo de menos. Es Es lo lo de de menos. menos, es lo de menos. Sí. O sea, en realidad, ¿cuál es el trofeo? Han formado equipo. El Qué trofeo es valioso el es, equipo. ¿eh? Qué valioso es. Oye, pues qué rico. Eh, que sea la primera de muchas ocasiones que nos acompañe Estere. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Se nos fue la hora para mí en segundos, en un par de frases. ¿Con qué te gustaría cerrar este episodio? Pero queda abierta la invitación para cuando quieras regresar, seguir explorando este y muchos otros temas. Danos unos dos, tres pasos básicos que deberíamos estar tomando en cuenta para evitar Sí, esto que estamos platicando, ¿no? me parece muy importante que quedase, ojalá quedase y ojalá pudiéramos transmitir esos valores diferentes que queremos que nuestros hijos lleguen a conseguir, si pudiéramos quedarnos con la idea de
de tener una comunicación honesta según la edad con nuestra familia, incluido con nuestros hijos, que no es tan difícil, ¿eh? Es simplemente contestar con sinceridad, pero corto, y permitir que sigan preguntando. Que la comunicación sea honesta según la edad les va a ayudar muchísimo porque les va a facilitar el formar equipo. Cuidemos nuestra salud mental. Creemos nuestra red de seguridad, que ya la tenemos, recordemos que la tenemos. Y con eso podemos formar parte de la solución y permitirles que formen parte de la solución. Y celebrémosla. Cada Claro, solución que funcione, celebrémosla. Y cada una que no funcione, busquemos por qué. Juntos será más fácil. Es la forma en que tus hijos te recuerden, tus hijos y tu familia, como el héroe que peleó por ellos. No como el gruñón que desde que perdió su trabajo cambió, claro. sino como el héroe que peleó por ellos. Gran mensaje, gran consejo, Teresa. Muchísimas gracias. Yo los invito a que vean este episodio una y otra y otra y otra vez, tomen nota, pero luego tomen acción, tengan esa plática, reconozcan que hemos cometido estos errores buscando proteger a la gente cuando lo mejor que podríamos hacer es enfrentarlo con estas verdades cortas, pero verdades al fin, y aprovechar al equipo que ya tenemos ahí en casa. Y es humano, ¿eh? No quiero que se queden con culpa porque hayan metido la pata haciendo lo que hacemos todos cuando tenemos un fallo. No, cuando algo no nos va bien. No, es humano, es superhumano, pero queremos otra cosa y podemos Correcto, dar otra cosa. correcto, correcto. Yo le quiero dedicar este episodio a mi equipo, a mis hijos, a la madre de mis hijos, a mis hermanos, a mis padres, a mis cuñados, a toda la familia que ha estado ahí aportando y soportando y siendo parte de esta historia. Y a los hijos de quienes nos estén escuchando, que te digo que la comunidad sigue creciendo. Eh, la lección, en resumen de 2 segundos, es hagamos equipo, aprovechen a su equipo. Muchísimas gracias, Teresa Quirol. ¿Dónde te pueden encontrar? Vamos a dejar, obviamente, las ligas a tus redes para que la gente te busque en directo, pero si nos quieres contar dónde convives más, dónde tienes más contenido. Estoy en Instagram en Crianza con Psicología y si buscan Crianza Disfrutable encontrarán mi web, mi canal de YouTube que está empezando, encontrarán Facebook, encontrarán un montón de cosas. Crianza Disfrutable, estoy en todas partes. Pero en Instagram es donde más contenido tengo y además tengo muchos tips para muchas cosas relacionadas con la infancia. Crianza con Psicología. Perfecto. Por donde sea que hayan llegado a este episodio, voy a estar compartiendo las ligas de Teresa Querol para que podamos seguir aprendiendo más de ella, de su contenido, de su trabajo. Y se queda la puerta abierta, Tere, para que regreses y sigamos platicando más de estos temas. Encantada. Cuando queráis. Aquí estoy. Gracias, gracias. Saludos desde Monterrey, México, Tere. Saludos a todos y gracias por acompañarnos. Esto es el blog del desempleo, directo desde LinkedIn. Gracias y no dejen de acompañarnos en las siguientes entrevistas. Saludos.